Muy buenas noches, amigos de Vida en Excelencia, compañeros de servicio, hermanos en la fe y público en general que se une a esta plataforma de YouTube. Hoy, el tema de este día es fe. De veras, un ingrediente poderoso que ya Dios puso en cada corazón. Y solo aprendiendo y creciendo en fe es que la incredulidad puede ser quitada de nosotros. Esa es la razón por la que Cristo recorría las aldeas enseñando. Al quitar la ignorancia, la fe se desata para creer. Los creyentes necesitamos seguir aprendiendo sobre la fe y el potencial que la fe tiene. Los principios que gobiernan la fe, yo digo que tienen dos partes. Dice que uno es la espera, pero no es una espera pasiva, sino expectante. Y además dice que es la convicción. Y esa convicción se refiere a estar plenamente seguro. No hay duda alguna. Esas son como los dos fundamentos de la fe. Y luego tiene características, ¿verdad? Y hablaremos de ella hoy. La fe es un regalo y es un don divino que Dios entregó a cada persona. No hay un solo ser humano que no tenga su medida de fe. Todos en el corazón tenemos esa medida de fe. Solo por fe se puede manejar el mundo espiritual. Lo natural no encaja en lo espiritual. Entonces nuestra fe la necesitamos para eso, para manejar, entender y descubrir cada día más el mundo espiritual. Ok, la fe nos permite apropiarnos de sus promesas. ¿Para qué? Para que deje de ser promesa y se convierta en una respuesta, se convierta en un hecho real en tu vida. Yo lo veo así, de esta forma. Hay un profeta que dijo, venga, compre sin pagar nada y la mesa está servida. Y ahí está lo económico, lo físico, lo emocional, lo espiritual. Y tú te acercas a esa mesa a escoger lo que necesitas y es tu fe como la mano que toma lo que ya te pertenece, lo que ya es tuyo porque has creído. Acuérdate que eres heredero. Entonces, apropiémonos de las promesas usando la fe. Por fe experimentamos lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios es nuestra herencia. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Además, la fe, yo aprendí que es una puerta. A veces pregunto en los seminarios y es hasta de risa, porque digo, ¿para qué sirve una puerta? Y todo el mundo dice, o la mayoría dice, para entrar, para salir. Y yo digo, no, la puerta nos cambia de ambiente. Si yo estoy frente a mi casa, hay una puerta y estoy fuera de casa. Una vez cruzo la puerta, entonces ya estoy dentro de la casa. Me sirve para entrar, pero su principal función es que me cambió de ambiente. Y la fe es la puerta que nos cambia del ambiente natural al ambiente sobrenatural, que es donde Dios se mueve y se manifiesta. Recuérdese que usted fue sembrado en ese reino. Dice la palabra que el Padre nos tomó y nos sembró en el reino de su amado Hijo. Y cuando usted lee cómo Jesús se manifestaba aquí en la tierra, todo lo hizo sobrenatural. Caminó sobre las aguas, calmaba la tempestad, multiplicaba la comida, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. O sea que ese es el ambiente en el cual la fe nos permite movernos. Ok. La fe es tan sencilla, enseñó Jesús, que podemos mover montañas. ¿Cómo lo hacemos? Si damos una orden, si lo hablamos, si no lo dudamos y lo creemos. Recuerde que explicó la semilla de mostaza. Y aquí a veces yo digo también esta enseñanza que ha ayudado a mucha gente. A veces le pedimos a Dios que haga lo que Él me mandó a mí hacer. Y ahí es porque no hemos aprendido a declarar con nuestra boca que la montaña se mueva, que tu problema cambie. Hablar a la existencia lo que no es para que sea. Entonces tenemos que usar esa medida de fe que tenemos. Ok. Por favor, nunca se ponga a usar la fe para convencer a Dios que por favor nos conteste.
Él está súper convencido. Somos nosotros los que necesitamos convencernos. Y ahora se me viene esa promesa o ese verso que Pablo escribió, donde nos cuestiona. Él dice, si no detuvo a su hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo? Pero es una queja del Padre. No podemos creer que si fue capaz de eso, nos va a dar todas las cosas que necesitamos. Pero yo necesito usar mi fe, no pedirle a Él que lo haga, porque repito, por eso no suceden las cosas, ¿ok? Bueno, si usas tu fe, vas a ver las maravillas que Él es capaz de hacer a través tuyo y en ti, ¿ok? La fe te convierte en hacedor y ya no eres un simple oidor. Hoy lo digo con tristeza, hay miles y miles en el mundo entero de creyentes que sencillamente son oidores. Llegan domingo a domingo, el día entre semana que tocan servicio o su misa, se sientan, escuchan, pero son solo oidores. ¿Y qué dijo Jesús de los oidores? Esto para mí es muy fuerte. Él dijo, no me interesan. Yo tuve que aprender que no podía solo ser oidor, porque entonces estoy menospreciando el sacrificio de su Hijo en la cruz. Y al actuar sobre lo que he leído de la palabra o el mensaje que escucho, estoy dándole el valor que tiene. Así que la fe te cambia de oidor a hacedor cuando comienzas a usarla. Tu medida de fe no tendrá límite en tu vida, escúchalo bien, para ver a Dios actuar. Con tu medida. No hay fetómetro, así que no tenés que andar midiéndote cuántas tenés. Usa la medida que tenés. Sin fe está escrito que es imposible agradar a Dios. ¿Ya? Tenemos que creer que existe y por eso nos acercamos a Él, dice su palabra. ¿Ok? Entonces, imagínate lo importante, lo valioso que es caminar con esa fe y usarla sobre todo. Bueno, una cosa más. Por fe es que cumplimos el mandato de ir y compartir las buenas noticias a toda criatura. Entonces nos toca, a ti y a mí, usar la fe para llevar esa buena noticia. Y la fe nos sirve para creer que no vamos a hablar por gusto, que Dios va a tocar vidas, porque el más interesado en alcanzarlas es Él mismo. ¿Ya? Repito, si murió y dio su vida para que no mueran ellos, ¿cómo no va a querer que tú y yo seamos instrumentos de llevar buenas noticias para que ellos no mueran? Acuérdese que Jesús ya no está caminando en esta tierra. Bueno, no importa. Usted y yo estamos caminando para poder cumplir ese llamado de llevar las buenas nuevas a aquellos que aún no conocen al Señor. Dice que es la fe la que vence al mundo. Dice que Jesús venció al mundo por la fe. Y esa misma fe en nosotros nos permite que ya el mundo no ejerza control en nuestra vida. Ya somos vencedores. Ya el mundo no nos gobierna. Por eso dice que somos extraterrestres, ya no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y estamos como vencedores. Bueno, y es la fe la que nos ha permitido creer. Esto es un milagro que todavía a veces cuando lo pienso, dice que el Espíritu Santo es el que nos convence en el corazón de pecado, justicia y juicio. Pero yo sé que automáticamente, si solo me mostrara Dios mi pecado por el Espíritu aquí en mi interior, nadie más lo sabe, solo Dios y yo, y me mostrara la basura que soy y me dejara ahí, le garantizo que correríamos a matarnos porque no aguantaríamos ver la realidad de lo que somos. Pero mire su grandeza, deja el arrepentimiento, que de una vez viene como parte del paquete, para que por el arrepentimiento yo sea perdonado de los pecados, y entonces viene la paz, y entonces viene ese cambio maravilloso de nacer al Espíritu de Dios. Entonces, mire si ese ingrediente de fe no es poderoso, ¿ok? Y la fe es el único medio por el cual podemos creer que vamos a recibir todas las bendiciones de Dios. Acuérdese que en esa cruz del Calvario, Jesús
con su muerte, venció al enemigo. Por lo tanto, el pecado ya no debe de afectarnos, todas las cosas malas espirituales fueron vencidas y encima ganó un paquete completo de todo lo que usted y yo necesitamos. Y vale la pena que le cuente esto. Estaba dando un seminario a unos empresarios de cómo orar por enfermos y teníamos aquí pues sentados no sé cuántos enfermos y aquí los que estaban aprendiendo. Y comenzamos a usar lo que está escrito. Jesús hablaba sobre la enfermedad, Jesús ponía las manos, a Jesús lo tocaban, ¿ya? Hasta está la historia del ciego que oró por él y le preguntó cómo ves y el ciego le dijo, veo a los hombres como árboles. Dice que lo sacó de la casa donde estaban, lo llevó atrás, oró otra vez por él y le puso las manos y el ciego ya vio. Jesús, el Hijo de Dios, oró por alguien 2 veces, imagínense, está en Marcos si lo quiere leer. Entonces, yo estaba dando ese seminario explicando todo eso y el amigo que me está ayudando, el empresario, me dijo, Enrique, préstame el micrófono, se lo di. Y el hombre dice, miren, Dios está abriendo el techo de este hotel y me está mostrando las bodegas donde tiene ojos, riñones, corazones, huesos, páncreas, hígado, pulmones, de todos los órganos nuevos, ¿verdad? Así que lo que va a pasar hoy, cuando comencemos la práctica, es que el Espíritu Santo, si usted ora por alguien que tiene problema en su hígado, el Espíritu Santo toma de la bodega un hígado nuevo, quita el hígado destruido y pone el 0 kilometraje. Imagínense, fue muy lindo esa enseñanza, pero a mí me pasó algo en el corazón y se lo confieso, comencé a decir, yo soy el titular de aquí, ¿por qué le diste esa visión a mi amigo? Esa envidia santa, ¿verdad? Usted la conoce. Entonces, minutos después se me abren a mí mis ojos y veo ese techo y comienzo a ver no la misma bodega, sino otra bodega aparte, como una tienda de departamentos. ¿Qué tiene la tienda de departamentos? Tiene el producto, pero cada producto tiene una etiqueta, donde está el código, la referencia y está el valor. No, ahí estaba con etiqueta cada cosa, pero tenía el nombre suyo, el nombre mío. Imagínense, 10 zapatos de tenis y ahí está el nombre de su hijo, que le va a pedir, o ya le pidió, porque Dios siempre se anticipa, ese par de zapatos nuevos que salieron. Todo está ahí servido, la mesa está servida. En la cruz del Calvario Jesús ganó absolutamente todo, lo material, lo físico, lo emocional y obviamente lo espiritual. ¿Okay? Entonces tenemos que saber que es la fe la que nos permite obtener, recibir todas las bendiciones de Dios. Ok, sigamos. Solo usando la fe es que ésta comienza a desarrollarse, comienza a crecer. Y aquí me tomo un minuto más porque los discípulos, viendo a Jesús que exaltó la fe de algunos, recuerda la mujer del flujo de sangre, le dijo, ¿quién me está tocando? Y ella tuvo que confesar. Y le dijo, será hecho conforme tu fe. Y varias veces dijo lo mismo. Cuando el romano le dijo que no era fuerza que llegara hasta su casa, sino él conocía la autoridad, si enviaba la palabra no tenía que ir, Jesús le hizo caso, envió la palabra y el criado del centurión, dice la historia que se sanó en esa misma hora que Jesús envió la palabra. Ahora a veces pregunto, ¿por qué Jesús le obedeció a un romano? No le obedeció a él. Es que estaba escrito un salmo hace 4000 años antes, envió la palabra y lo sanó, y él vino a cumplir la palabra. Imagínense qué maravilla. Entonces, los discípulos con todo eso le dijeron un día, Señor, aumenta nuestra fe, y Jesús no les contestó. Y yo me puse a escudriñar, pero si Jesús siempre era educado, ¿cómo que no les contestó? Y no les contestó. Y pasó un buen tiempo yo buscando y preguntándome por qué no les contestó. Y resulta que cuando le pregunté al Padre, ya con un poquito más de relación y confianza, me dijo el Padre en mi corazón, no, es que yo tenía que darle la respuesta a los discípulos y a ustedes. ¿Cómo así? Entonces me explicó esto. El Padre alcanzó 4 hombres que eran los discípulos que iban a narrar la vida, nacimiento, muerte y resurrección de Jesús. Estamos hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
y al apóstol Pablo para describir y enseñarnos todo lo que el Padre quería enseñarnos para caminar en esa dimensión sobrenatural de Dios usando la fe, ¿verdad? Pero como el Padre sabía que el Hijo no les contestó a los discípulos, mire la operación que hizo. Los 4 evangelios y la enseñanza de Pablo debía de ir pegadito, porque después de la vida de Jesús, cómo vivirla es lo más importante. Pero el Padre sabía que Jesús no les contestó, aumenta nuestra fe, y separó esos libros. ¿Y qué puso en medio? El libro Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es ese libro? Donde los discípulos tuvieron que aprender que la fe no crece por pedir. La fe crece y se aumenta cuando usted o yo la usamos. Eso para mí fue un shock entender eso. ¿Cuánta gente, incluyéndome yo, le habíamos pedido a Jesús, aumenta nuestra fe, porque así podría hacer cosas más grandes? No funciona por pedirlo, funciona porque comenzamos a usarla. Así que ya tiene un reto. ¿Quiere más fe? Comience a usar su medida que tiene. ¿Ok? Y para ir aterrizando, Dios dejó la fe para creer en Él. ¿Por qué? Porque al creer en Él, busco conocerlo, no solo creer en Él. Y al conocerlo es la única razón por la que le voy a obedecer y la única forma como voy a poder amar a Dios verdaderamente. Y entonces podré amarlo sobre todas las cosas. Y como fruto podré amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Ok? Mire qué maravilloso. Todo lo tiene Dios hilvanado. Y una característica que a veces la pregunto porque para mí se volvió la característica más importante de la fe y no he encontrado a alguien que me la diga. Usted mismo puede pensar cuál sería una característica poderosa de la fe. Yo le voy a decir según mi punto de vista. La característica más importante de la fe en nuestra vida es esta. La fe debe detenerme a actuar. La fe debe detener tu actuar. Si tú estás pidiendo algo, hablando a la existencia que pase algo, y pasa un día, 2 días y no viene la respuesta, lo normal en el ser humano es que busque una alternativa natural. Llamar a un amigo, tal vez visitar el banco, ¿qué más puedo hacer para que esto se resuelva? Y al hacer eso, ¿qué pasa? Estamos negando nuestra fe, ¿ya? No estamos confiando en Él. ¿Qué dice Dios? Este no me cree. Miren, ya me pidió y lo habló a la existencia y dijo que lo creía y que iba a ver el milagro y ya después de 24 horas, de 48 horas, ya está buscando resolverlo Él. Por lo tanto, no me creyó, entonces yo no lo puedo ayudar. Y Dios no hace absolutamente nada. ¿Culpa de quién es? ¿Culpa suya o culpa mía? Culpa del que actúa sin esperar ver el milagro, porque la fe la espera convencido, con seguridad que va a pasar. Y para terminar, la fe que cree actúa. Y la fe que actúa obedece. Y entonces el milagro maravilloso va a estar frente a nuestros ojos y lo vamos a gozar, va a crecer nuestra fe y vamos a tener aún más testimonios que contar del Dios poderoso y grande que hemos conocido. Que Dios me le bendiga y espero que esto le sirva y que lo ponga en práctica.